Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada sábado. Como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal, Jairo Severino. Es así, Mira, Delgado, nosotros hemos hablado siempre de cuánto ha costado la estabilidad macroeconómica en este país. Porque todo tiene un costo. Todo tiene un costo, sí. Delgado, tú has escuchado el asunto de que no hay almuerzo gratis. ¿Qué No hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Es una frase famosa. Una frase famosa. De un gurú de la economía. Sí, claro. Es gringo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Delgado, este país goza, y hablamos inclusive al principio de este programa, de que nosotros, a pesar de los pesares, pues tenemos crecimiento económico, sí, y eso se nota, la expansión económica, en sectores tan importantes como de la construcción, por ejemplo, y el comercio, el consumo. Aquí se vive comprando muchos televisores, abanicos, nevera, muchísimas cosas. Y la gente construyendo casas, comprando muebles. Bueno, tú estás viendo que las tiendas siguen llenas de gente. Eso es moviendo la economía. El transporte, el sector de vehículos, bien. Y la autoridad monetaria, por supuesto, que ha llevado una política restrictiva en consonancia con el contexto macroeconómico en este momento, internacional y local. Ahora, eso también ha tenido un costo, Delgado, porque cuando una autoridad monetaria, en este caso la nuestra, decide hacer política monetaria incrementando la tasa de interés, porque obviamente lo amerita, eso también endeuda al Banco Central. ¿O no es así? Sí, claro. Porque genera intereses que se convierten ¿en qué? En déficit. En déficit. En déficit, sí. No, entonces, realmente tenemos esa situación. O sea, nosotros tenemos una característica en el caso de la República Dominicana que, de un lado, acumulamos déficit desde el gobierno central en sentido general por la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Pero también acumulamos déficit por el lado financiero, que es por el lado de la autoridad monetaria, del Banco Central, porque el Banco Central emite deudas en procura de tomar medidas de política macroeconómica, y esas medidas de política macroeconómica que contribuyen con la estabilidad de la economía, que contribuyen con el control de la inflación, pero que al mismo tiempo aumentan entonces el déficit del Estado a través del sector financiero, que en este caso el Banco Central. Exactamente. Entonces, el déficit del gobierno y el déficit del Banco Central, cuando tú lo juntas, te da un déficit consolidado, que al final lo tiene que pagar ¿quién? El Estado. Nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado son el gobierno por un lado y el propio Banco Central también es el Estado. Así es. Entonces, la deuda del Banco Central, que si bien es cierto que se computa aparte, como quiera es deuda del Estado. Es deuda pública. Y luego es deuda pública. Entonces luego cuando los organismos internacionales hacen un análisis sobre la deuda, hacen un análisis sobre la deuda del sector público consolidado. ¿Qué es eso? La deuda del sector público no financiero más la deuda del sector público financiero, que es la del Banco Central. Cuando tú la juntas, entonces te da un monto bastante considerable. Ahora, la deuda del Banco Central, en lo que va de este año, ha aumentado a un ritmo mucho mayor que en años anteriores. Sí, así es. ¿Por qué? Porque este año el Banco Central ha estado tomando medidas de tipo restrictiva mucho más agresivas que en años anteriores. ¿En procura de qué? En procura de controlar la inflación. Así es. Entonces, en procura de controlar la inflación, mira, estamos aumentando la tasa de interés de política monetaria. Pero entonces, así como aumenta la tasa de interés de política monetaria, aumenta la tasa de interés que el propio Banco Central paga cuando emite deuda, cuando emite certificado de inversión. Pero tú dices, ¿y por qué el Banco Central está emitiendo ahora más deuda? Porque el Banco Central necesita recoger pesos, obviamente, de circulación para que baje el consumo. Exactamente. Y así baje la inflación o se controle la inflación. ¿Cómo tú recoges pesos de circulación? Bueno, emitiendo certificados en forma de deuda para que los tenedores de esos pesos vayan y depositen esos pesos a cambio de recibir una tasa de interés que en este caso sería más alta. Y eso entonces contribuye con el aumento de la inflación. Pero también el Banco Central, en procura de apreciar el peso frente al dólar, también para controlar la inflación, tiene que hacer ¿qué? Tiene que hacer que los tenedores de dinero en pesos se sientan más motivados a invertir ese dinero en pesos y no a convertirlo a dólares. Y al no convertirlo a dólares, entonces el dólar baja de precio. ¿Por qué el dólar baja de precio? Porque hay menos gente comprando dólares. Obviamente. A menor demanda, menor precio. Y entonces así el Banco Central ha aprovechado ¿qué es lo que está pasando ahora? para tomar los pesos que está recogiendo
Mira qué interesante. Sí. Porque entonces el Banco Central está tomando los pesos que está recogiendo, emitiendo deuda, Para comprar dólares que Exactamente. están ahora más baratos y así acumular mayor reserva. Entonces acumula mayor reserva, que también es positivo. Pero acumula mayor reserva comprando dólares más baratos, pero dólares más baratos porque están siendo... hay menos demanda. porque el peso se está apreciando. Exactamente. Sin embargo, el Banco Central está pagando o comprando pesos más caros, Sí, obviamente. para comprar esos dólares más baratos. Entonces, eso se traduce en un aumento de un indicador que no se ve, pero está ahí, que es el indicador de deuda. Sí. Ese indicador de deuda es lo que tú dices, es el costo de esa cena. Esa cena que tenemos de inflación controlada, Sí. esa cena que tenemos de peso apreciado frente al dólar, Sí. esa cena que tenemos de estabilidad macroeconómica. Sí, de menor demanda Exactamente. interna Esa en cena, algunos aspectos. Esa sí. cena tiene un costo y el costo Sí. es un mayor endeudamiento. Es Pero así. no es algo que nosotros estamos mencionando aquí como una crítica negativa. No. Lo que estamos haciendo es explicando cómo funciona ese asunto. ¿Cómo funciona la Para que después cuando la se diga, mecánica? mira, la deuda del Banco Central está muy alta. Sí, es cierto que está muy alta. Pero está muy alta porque de alguna forma tiene que reflejarse la consecuencia de las medidas que se toman. O sea, estamos tomando medidas de política monetaria en procura de mejorar ciertas situaciones. Ahora, eso tiene un costo. Bueno, el Banco y el Central, costo es este. El Banco Central de Estados Unidos está endeudando también. Sí, el Banco Central está haciéndolo Porque más agresivamente que el de aquí. Más que nosotros. Más que el de aquí, sí. Porque el Banco Central tiene una situación, el caso de Estados Unidos, tiene una situación más grave que la nuestra, porque es una economía muchísimo más grande. Mucho más grande, obviamente. O sea. Y allá medio punto es. Sí, es una medio cosa. punto Sí. es como 3 puntos aquí. Sí. Entonces, la situación de Estados Unidos es más complicada que la nuestra, aunque no lo aparente, porque se trata de un país desarrollado, un país donde hay abundancia, de alto consumo, pero la situación económica de Estados Unidos no está buena. Incluso una muestra que no está buena, fíjense que las remesas de los dominicanos Así que es. residen en Estados Unidos hacia acá están bajando. Sí. Han bajado un 7% en lo que va de este año en comparación con el año pasado. ¿Pero por qué? Bueno, porque la situación en Estados Unidos no es que está tan buena, no es que hay tanta abundancia. Entonces, lo que tenemos nosotros allá mandando remesas para acá son dominicanos que lo están trabajando allá. No es recogiendo cuartos regalados, es trabajando. Entonces, si el empleo, los precios están altos, la renta también está alta, que es muy alta en Estados Unidos la renta Muy bien. de vivienda. Entonces, tienen que gastar más dinero allá y se ven en la obligación de mandar menos dinero para acá. Eso es algo entendible, pero es un reflejo también de la situación mundial, de los aumentos de precios que se viven en la República Dominicana, que se viven en el ámbito internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que parece que va para largo. Va para largo, sí, va para largo. Ahora, también, Delgado, la economía de Estados Unidos, por ejemplo, que claro, a pesar de que el Banco Central de Estados Unidos, la FED, que es una asociación de otras FED, porque son muchos bancos. Son como porque es un país grandísimo. Un país grande. Son como bancos centrales pequeños, bancos centrales pequeños no, bancos centrales estatales. Sí, estatales. Que se congregan en un gran banco central que es la federación, por eso se llama la Reserva Federal. La Reserva Federal, Sí. o sea, total. Porque es de la federación. De la federación. Entonces, ¿qué pasa? Que también Estados Unidos es una economía industrializada. Tiene una capacidad no solamente de consumo, sino de producción bastante grande y de exportación. Y tú ves ahora, por ejemplo, el contexto de la guerra. Estados Unidos es uno de los países más beneficiados del conflicto entre Ucrania y Rusia en términos económicos. Porque ¿hacia dónde se están yendo los europeos a buscar gas, por ejemplo? Ah, sí, ciertamente. Hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Sí. Entonces tú tienes Estados Unidos. Mira que Estados Unidos históricamente le ha pasado eso. Sí. Se ha beneficiado de los conflictos bélicos vamos a decir, en Europa. Claro. Tanto Europa del Este como Como Europa. el Medio Oriente. Sí, Medio Oriente. Porque cuando hay conflictos bélicos allí, se tiende a producir una mayor demanda de bienes y servicios de esta parte del mundo. Y en este caso, Estados Unidos es el que mayor oferta puede tener cuando Y la industria bélica. América La industria completa. bélica. La industria bélica también. Porque esas donaciones, Estados Unidos lleva más de 15 mil millones de dólares, más o menos, destinado a... ¿Y de dónde sale ese dinero? La industria bélica está beneficiándose, Delgado. Sí. Entonces, es un asunto de normal actuación en estos procesos. Pero, de todas maneras, fíjate que Estados Unidos está marcando un nivel de inflación muy alto. Sí, bastante muy alto. Un nivel de inflación por encima del 8%, 8.3, 8.4%. Señores, niveles inflacionarios que están los más altos de los últimos 40 años.
En el caso de República Dominicana, la inflación que nosotros estamos viviendo hoy día es la más alta, pero es la más alta de los últimos 9 años. Desde el 2011 para acá, se puede decir. La última vez que tuvimos una inflación más alta que la actual fue en el año 2011. Pero 2011 para acá son, qué sé yo, 11 años. 11 años. 11 años. Pero la inflación de Estados Unidos es la más alta de los últimos 40 años. O sea, fíjense si es una situación de cierta preocupación. Y lo mismo ocurre en otros países. Ni hablar de Venezuela, de Argentina. Argentina tiene un nivel inflacionario, Jairon, que es una cosa escandalosa. Escandalosa, más del 70%, cosa brutal. Una devaluación muy fuerte. Hay un problema también migratorio en el tapón del Darién entre la frontera entre Panamá y Colombia, justamente por una gran cantidad de venezolanos, porque Estados Unidos cambió inclusive la forma en cómo los venezolanos pueden acceder a la residencia y a la estadía en Estados Unidos, producto claro de esta situación de crisis en Venezuela. Ahí hay cientos de miles de inmigrantes varados, como se llama, ahí en la frontera entre Colombia y Panamá. Una selva impenetrable, impenetrable, y difícil en el Darién. Hay muchos dominicanos que han pasado por ahí. Sí, dominicanos, haitianos, cubanos, sí. Bueno, hay hasta árabes y de todo. Y tiene que ver justamente con que Estados Unidos está cambiando un poco su política migratoria para aceptar migrantes, porque también Estados Unidos tiene un problema también de presión migratoria. Eso es obvio lo que sucede en Estados Unidos, igual que Europa. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con el último segmento de este espacio Dinámica Económica.